Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Daniel Ocampo Menes y soy estudiante en la preparatoria UDEL. Por el momento estoy cursando la materia de resolución de conflictos con el profesor Salvador. El día de hoy les haré un resumen de lo aprendido en esta semana. Comenzaré con el círculo de conflicto de Christopher Moore. Este nos explica de cómo es una herramienta flexible para la resolución de conflictos y se divide en 5 partes. Este te ayuda a comprender el impacto dentro del desequilibrio del conflicto y obliga a que identifiquen y diagnostiquen su origen. 1. Conflicto de interés. Este se refiere a sus motivaciones o al porqué del conflicto dependiendo de ellos. Se desempeñará una función muy importante en la resolución del conflicto. 2. Conflictos estructurales. La desigualdad del control, la competencia y los intereses divergentes son algunos factores fundamentales de estos. 3. Conflictos sobre datos. La información inadecuada y las interpretaciones de los datos son el origen del conflicto. 4. Conflicto en las relaciones. La emoción, el estereotipo del lado opuesto, la hostilidad personal y la falta de comunicación contribuyen a estos conflictos. 5. Conflicto de valores. Estos surgen provocados por las diferencias de los valores y los principios entre los individuos. Estos son innegociables e inquebrantables, ya que son la base de la identidad personal. ¿Qué tan importante es saber identificar el tipo de conflicto que se nos presenta? Con la ayuda de este método podemos no solo identificarlos, sino también nos ayuda a saber las bases de donde se desarrolla. Ahora, ¿cómo saber cuál es la causa del conflicto? Pues bien, para esto el profe nos proporcionó un material llamado Las 8 causas del conflicto según Art Bell y Bert Hart, donde como su nombre los dice, nos explica 8 de las principales causas que desarrollan un conflicto. 1. Conflicto de recursos. Este conflicto nos da un ejemplo muy claro donde nos dice que todos cuando vamos a emplear un trabajo siempre ocupamos desde una hoja de papel hasta una sala de juntas, que son los recursos que ocupamos para desempeñar nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo resolverlo? En este caso, el líder juega un papel muy importante, que es el de regular el equilibrio para que los recursos se utilicen adecuadamente. 2. Conflicto de estilos. Cada quien tiene su estilo de trabajar, ya sea ordenado, en desorden, con supervisión o libremente. Pero ¿cómo se resuelve? La mejor manera es haciendo un rol de trabajo y tomando en cuenta los estilos de todos para no crear este conflicto. 3. Conflicto de percepciones. Este es uno de los más complicados, ya que todos podemos percibir la información o nuestros actos de diferentes maneras, y esto se presenta a los chismes. Así que no hay mejor solución para este conflicto que la comunicación efectiva con el equipo. 4. Conflicto de metas. Este se da cuando los jefes no tienen una comunicación o información clara de cuáles son las metas a seguir, ya que la confusión puede llegar a crear un conflicto en cuanto las órdenes son dadas. 5. Conflicto por presión. Estos son similares a los conflictos de metas, solo que en esta ocasión usualmente un conflicto de presión involucra la urgencia. En este caso, la solución puede ser el cambio de fechas u ordenar por prioridad. 6. Conflicto de roles. En este caso, se da cuando determinas una tarea a otra persona que por rol no le corresponde. Pero para esto hay que ser muy claros el por qué se hace este movimiento y evitamos el conflicto. 7. Conflicto por diferencia de valores. La ética de cada quien debe ser respetada, y en este sentido, una buena selección de personal puede ser la solución a este conflicto. Aunque no todos es como parece. Un líder siempre tiene que reconocer la ética de su personal, y así no obligarlos a hacer nada en contra de sus valores. 8. Conflictos causados por políticas impredecibles. Las políticas de una empresa tienen que ser muy claras. Si algo llegase a cambiar la comunicación, debe ser muy clara y todo lo explica
que sea necesario para que no haya dudas. Es difícil identificar el conflicto. Lo difícil es saber resolverlo. Pero siempre que tú como persona tomes la decisión correcta y utilices las herramientas necesarias para resolverlo, no tendría por qué haber un conflicto. Muchas gracias y buena tarde.